Ahora, hay dos formas grandes. Si entendemos esto, se van a poder entender muchas cosas adelante con relativa facilidad. Pero aquí hay dos sistemas, los dividí en arriba y abajo. Súper sencillo, ¿ya? Pero hay dos formas de entender la comunicación hormonal, ¿ya? Primero, hay ciertas hormonas que por sus características químicas pueden pasar las membranas biológicas. Ustedes las conocen como hormonas esteroidales o hormonas lipofílicas. Ejemplo de hormona esteroidal, la testosterona o el cortisol. ¿Ok? Esas hormonas se sintetizan en una célula o en una glándula, ¿ya? Se sintetizan y a medida que son sintetizadas pueden salir de la célula. No se encapsulan en vesículas. ¿Ok? Ninguna de las hormonas esteroidales. Las hormonas tiroideas son de este mismo tipo, ¿ya? Se regula más bien la síntesis. Esos gráficos ahí con las flechas rojas, en realidad aquí se ven como fucsia, ¿ya? Se regula la síntesis, no se regula la liberación, ¿ok? Y la particularidad es que por el hecho de ser lipofílicas, hidrofóbicas, estas hormonas se asocian a proteínas para poder difundir, ¿ya? En el medio extracelular o en el plasma. ¿Okay? Pueden pasar el endotelio con relativa facilidad, no hay gran problema, pero insisto, en la sangre o en el plasma tienen que ir asociadas a proteínas, que aquí las represento como estas cosas de distintas formas, así como, se fijan, ¿no? Como blanquitas. ¿Ya? ¿Usted hizo el perfil? Sí. Está bueno. Ya, y las hormonas, como toda hormona, tienen que llegar a su tejido blanco. Y el tejido blanco vuelve a ingresar al líquido intracelular, perdón, al espacio intersticial. Y estas hormonas tienen receptores que son intracelulares. Por lo tanto, tienen que volver a ingresar a la célula, pasando por la membrana plasmática. Eso no es problema para ellas, son lipofílicas, ¿ya? Acá hay como un zoom in de lo que ocurre acá. Y los receptores, que son proteínas, como cualquier receptor de hormonas, los receptores pueden ser intracelulares o citoplasmáticos o pueden ser intranucleares. El caso emblemático de los intranucleares, las hormonas tiroideas. ¿Ok? Las hormonas tiroideas tienen receptores que ya están interaccionando con el ADN. Por lo tanto, estas hormonas ingresan a la célula, dependiendo de qué hormona sea, va a encontrarse con su receptor en el citoplasma o directamente en el núcleo. Y una de las cosas importantes es que estas hormonas producen efectos por la activación de la transcripción de genes. ¿Ya? ¿Qué es transcripción? Definición de transcripción. Ah, no, pues transcripción. ¿Cómo a proteínas? Como de Proceso en el cual se... traducen de ácido nucleico Ah, no. a RNA. Complete la frase, complete la oración. Proceso en el cual se produce. Se producen proteínas. Proceso Mediante un ARN mensajero. biológico, enzimático, en el cual se obtienen Muy complejo ese concepto. ARN mensajero a partir del ADN. Transcripción, ¿vale? Entonces, estos receptores, ya sea si se encuentran en el citoplasma, porque son transportados al núcleo, o ya se encuentran en el núcleo, permiten que las hormonas lipofílicas de este tipo produzcan sus efectos por activación de la transcripción, ¿vale? Por lo tanto, todos los efectos que surgen a partir de este tipo de hormonas surgen porque se expresa nueva proteína, ¿ya? Nuevas proteínas, ¿vale? Pueden ser proteínas que ya estaban en la célula o en el tejido, que se expresan más, o pueden ser proteínas que ni siquiera estaban, pero que la célula o el tejido tenía el potencial de expresarlas y se empiezan a expresar, ¿vale? Son hormonas que sus efectos perduran por mucho tiempo, porque sintetizar nueva proteína es duradero en el tiempo. Pero son hormonas también que sus efectos aparecen después de bastante tiempo también, no son de respuesta inmediata, ¿ya? Algunos cálculos, y va a depender un poquito de cada hormona, pero algunos cálculos hablan de 2 horas, 3 horas, pueden ser 6 horas, ¿ya? Y en general, como que la evolución biológica desarrolló este tipo de sistema hormonal para mantener los efectos por años,
Por ejemplo, testosterona, ¿ya? Que se tiene que mantener por distintos años ahí la presión de mantener la expresión de ciertos genes para potenciar, qué sé yo, todas las características sexuales secundarias, etc. Y reproducción. ¿Ok? Ya, ¿qué más de esas? Ya, ahí están. Ahora, las enzimas hidrofílicas, las de abajo, quizás son las más conocidas. Aquí ustedes tienen como representante a las hormonas que activan a receptores acoplados a proteína G. A eso todo les suena. El caso emblemático que podemos pensar en eso siempre es la adrenalina, por ejemplo. Parte de la diferencia por el hecho químico de que estas hormonas son hidrofílicas. Se pueden disolver en agua. Por lo tanto, las células que las producen las almacenan en vesículas. ¿Ya? Eso a veces se olvida un poco, pero son almacenadas en vesículas. De hecho, esta imagen que les mostré acá es de una célula endocrina de microscopía electrónica, transmisión, donde estas vesículas contienen gran cantidad de hormonas que están almacenadas. ¿Ya? Las células no solo sintetizan las hormonas, sino que las almacenan. ¿Ya? Se guardan ahí. Y lo que se regula realmente es la liberación. Eso quise representar ahí con la flechita. Lo que se regula es la liberación, no la síntesis. ¿Vale? O muy poquito la síntesis. ¿Ya? Bastante poco. ¿Vale? Entonces, estas hormonas, a diferencia de las anteriores, pueden difundir libremente por el espacio intersticial y por el plasma. Por lo tanto, pueden recorrer todo lo necesario. Pueden ser paracrina o endocrina. Aquí puse el ejemplo de un tipo de comunicación endocrina, propiamente tal. Ustedes saben la diferencia, ¿no? Con paracrina. ¿Sí? ¿Qué es la comunicación paracrina? Está Exacto. como al ladito. Sí, exacto. Sí. Algunos autores dicen que lo paracrino también es la comunicación en donde las hormonas recurren a circulación sanguínea pero local. ¿Ya? Algunos autores dicen eso. Otros autores dicen que no, es solo difusión entre células muy cercanas. ¿Ya? Ojo que la sinapsis neuronal, algunos autores dicen que es una comunicación hormonal paracrina. Eso es como tentar un poquito la regla, ¿no? Bueno, el punto es que estas hormonas se disuelven fácilmente, viajan. Hay un poquito de dificultad para que pase el endotelio, obviamente. Pero se transportan fácilmente de forma libre por el plasma, llegan a su célula blanco y acá se encuentran con receptores, proteínas nuevamente, obviamente, que son proteínas de membrana. Y lo que activan estas proteínas son vías de transducción de señales. ¿Ya? Por eso lo represento con algo así simbólico, ¿ya? Porque hay muchas distintas. ¿Vale? Ustedes más o menos conocen varias, ¿no? O les suena. Así que los efectos de estas hormonas, típicamente, y a diferencia de los anteriores, típicamente los efectos de estas hormonas se producen por cambios en la actividad de las proteínas que ya existen en la célula. Esa es como la gran diferencia. ¿Vale? En general, por ejemplo, la adrenalina. Por eso es un buen ejemplo de la adrenalina, porque es súper extremo. Se libera desde las glándulas adrenales en caso de emergencia, ¿ya? Y nos afecta a distintas partes del cuerpo. Todos más o menos conocemos. Se nos dilatan las pupilas, se nos erizan los pelos, nos ponemos pálidos, ¿ya? Ante el miedo, ante una situación de riesgo. Y eso es instantáneo. También ustedes tienen conciencia de eso, ¿no? Es instantáneo, tarda segundos. La única alternativa es que la adrenalina recurra a las proteínas que ya están expresadas en ese tejido. Ya en el ojo, en músculos piloerectores, todo eso ya está expresado. No hay expresión de nueva proteína para lograr esos efectos. Ahora, lo que sí es verdad es que en paralelo y en un proceso que demora un poco más de tiempo, estas hormonas también a la larga terminan expresando nuevos genes. ¿Vale? ¿Qué? También terminan expresando nuevos genes. Expresando nuevos genes. ¿Vale? También es verdad, a la larga, en paralelo. ¿Ya? Pero en términos de su función fisiológica más tradicional, este tipo de hormonas se entiende mejor, o todavía se entiende bastante bien, como hormonas que recurren al espectro de proteínas que ya están expresadas en el tejido blanco. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? ¿Qué otra? ¿Sí?
hormonas que ya están expresadas en el tejido. ¿Cómo sería eso? Mire, por ejemplo, supongamos que esta sala sea una célula y nosotros todos seamos enzimas, que estamos produciendo algún efecto en esta sala, ¿vale? Y nos llega la orden de que tenemos que empezar a cantar, no sé, por el himno nacional. Ya, cantamos, ¿no? ¿Vale? Y cantamos con nuestras fuerzas, ¿vale? Eso es ese mensaje que nos llegó, sería el equivalente a este tipo de hormonas. Ya nos hace cantar a nosotros, a los mismos que estamos acá, nos hace cantar por nuestras fuerzas, por lo que podemos. Estamos en un determinado nivel de actividad y después pasamos a otro nivel de actividad. Eso mismo pasa en los tejidos. Ahora, la diferencia con esto otro, y haciendo el mismo ejemplo, es como si alguien dijera, ya chiquillos, aquí hay que empezar a cantar, pero para que ustedes canten bien fuerte, le vamos a traer el coro de la universidad acá. Y de repente empiezan a entrar, llega el bus, entran, el coro, se instalan por aquí, por allá. ¿Ya? Entonces ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. ¿Vale? Y el efecto del mensaje ahora es más amplificado y quizás dura más en el tiempo, qué sé yo, lo que sea. ¿Vale? ¿Está bien? Ese es como el... Nunca se me ha ocurrido ese ejemplo. Ahora, las hormonas, estas cosas son fáciles. Las hormonas son compuestos químicos, ¿vale? Básicamente, no hay nada aquí mágico, obviamente, ¿ya? Que se emiten de una célula a otra y que producen cambios en la actividad de las células, ¿vale? Eso es una. El concepto la palabra hormona no la creó este caballero. Si ustedes se encuentran con este nombre, Claude Bernard, es súper impresionante este caballero. Fisiólogo del siglo XIX, pero que se anticipó varios años. Es un verdadero sabio. Bueno, existen unos relojes Claude Bernard, son carísimos. No, harto. 500 lucas. Secreción interna. Él dijo que había secreciones internas que eran capaces de producir comunicación entre las células. Pero lo dejó ahí. Como que dijo, mi estudio de los organismos multicelulares tiene que, en mi estudio, tiene que haber secreciones que produzcan coordinación. Él no las descubrió, predijo que existían, ¿vale? Y otras personas después le pusieron el nombre hormona y descubrieron las moléculas. Ahora, como yo les decía, las hormonas tienen efectos homeostáticos o se manejan dentro de un concepto homeostático de mantención de una condición, ¿ok? Entonces lo más frecuente, y aquí voy a decir al tiro este ejemplo, es que, por ejemplo, una hormona hipotalámica produzca activación de la pituitaria o adenohipófisis para producir FSH y LH, que llega a testículos para producir testosterona e inhibina, que tienen efectos en determinados tejidos, ¿ya? Ahí vamos a hablar después de esos efectos. Pero al mismo tiempo, ¿por qué yo digo que son homeostáticos? Porque esta hormona de una glándula periférica produce una retroalimentación negativa hacia la liberación de FSH y GnRH. ¿Está bien? Inhibina también produce inhibición de la liberación de FSH y LH. ¿Ya? Así que esta retroalimentación negativa es muy frecuente en las hormonas. No es la única, ¿vale? Pero es muy frecuente. Vamos a estar permanentemente analizando este tipo de esquemas de retroalimentación negativa. Este es como lo genérico, pero es bastante lo mismo. ¿Por qué decía que no es la única? Porque también existe retroalimentación positiva. También vamos a ver algunos ejemplos, pero aquí les adelanto. Oxitocina. Oxitocina es una hormona que se libera en la neurohipófisis, ¿ya? Y que tiene efectos, por ejemplo, en la contracción del útero durante el parto. Y el útero tiene mecanorreceptores que detectan la contracción. Y esa detección de contracción produce un potencial de acción a través de neuronas que llegan al mismo núcleo hipotalámico que sintetiza esta hormona oxitocina y produce potenciación de estas neuronas, ¿ya? Y al potenciarla se libera más oxitocina, y al haber más oxitocina hay más contracción, y al haber más contracción más se refuerza el sistema. Por lo tanto, en un parto normal las contracciones van en incremento, van en aumento, aumentan, ¿ya? Hasta que se produce el parto, ¿ya? Eso es la típica retroalimentación positiva, ¿vale?
que también existe, es mucho menos, pero también existe. En general, el sistema hormonal, como todo sistema fisiológico, se mantiene en un sistema de retroalimentación negativa, ¿ya? Que mantiene cierto estado, ¿vale? Que no se equilibra. Ahora, cuando yo preparé esta clase hace años atrás, yo dije, ya, pero ¿cómo explicarle a los estudiantes lo que hacen las hormonas? Sería hablar de efectos infinitos de hormonas, ¿ya? Porque cada hormona tiene un montón de efectos. De hecho, nosotros cuando revisemos ya las hormonas una por una, vamos a hablar de los principales efectos fisiológicos, los más clásicos, los que ustedes se tienen que saber. Pero si analizamos papers de ciencia de vanguardia, digamos, podríamos hacer un listado tremendo, ¿no? Así que no, si quieren me hacen un montón de preguntas de eso, están con el celular y dice el profesor, ¿y qué pasa con el efecto de la testosterona sobre los neutrófilos SJ24? Sí, ya, ok, está bien. Obvio, sí, hay un montón de investigación sobre eso, ¿vale? Y vamos a verlos como los principales efectos. Pero un poquito ya les dije, las hormonas, si uno analiza el bosque, y deja un poquito de mirar las ramas y los árboles, si uno analiza el bosque, las hormonas hacen solo 2, o si ustedes quieren, 3 cosas. Yo puse 3, ¿vale? ¿Cuáles son esas 3? Ya dijimos, modifica el metabolismo de proteínas que ya existen. Nos ponemos a cantar aquí el coro, nos ponemos a cantar, los mismos que estamos acá nos ponemos a cantar, ¿ya? Nos llega el mensaje y nos ponemos a cantar. ¿Está bien eso? Los que necesito llegaron a ese ejemplo, ¿están? Ya, pero eso, ¿ya? Entonces la hormona hace que proteínas que ya están expresadas en el tejido, las que ya están, funcionen a otro nivel de actividad. Y ojo ahí, uno siempre trata de decir, o comete el error de señalar que las hormonas activan a las enzimas, pero puede que las inhiban, ¿vale? Así que modifican la actividad, eso es lo más correcto, ¿vale? La otra opción es que las hormonas cambien la expresión de proteínas, ¿ya? También el ejemplo ese que ridículo que dice, del coro que llega acá, que nos invade y que ahora sí cantamos más fuerte, ¿vale? Bueno, muchas hormonas lo que hacen es modificar la expresión, el patrón de expresión de proteínas de un tejido, ¿vale? Entonces ya no son las mismas proteínas las que están en un tejido ni en la misma cantidad. ¿Ya? Pueden ser más, pueden ser menos, insisto, uno tiende a pensar de que siempre son más, pero las hormonas pueden inhibir también el proceso. Pero hay cambio en la expresión de proteínas, ¿ya? Y eso gatilla a que haya un efecto, o a que se produzca un efecto en el tejido blanco, ¿vale? Y lo otro es el cambio de concentración del sustrato. Hay muchos tejidos que funcionan con determinadas concentraciones de sustrato, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que cambie la concentración de ese sustrato en el citoplasma va a hacer que esa célula o ese tejido funcione de distintas formas, ¿vale? Por ejemplo, insulina. ¿Cuál es el principal efecto de la insulina? ¿Perdón? Bajar la glicemia, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Exactamente. ¿Y qué hacen los tejidos con la glucosa? Exactamente. Pero eso ocurre cuando hay determinados niveles de glucosa en el citoplasma. Cuando esas mismas células funcionan con concentraciones de glucosa en un determinado nivel, las gastan como glucosa y no pasa nada, ¿ya? Pero sin embargo, si esas células están acumulando glucosa, sobre todo tejido adiposo, lo que hacen es procesarla, transformarla en triglicéridos y la acumulan como triglicéridos. Entre hepatocitos y tejido adiposo, ¿ya? Así que lo único que cambió fue la concentración del sustrato, para que ese tejido funcionara distinto, ¿ya? Por lo tanto, con distintas variantes, con una variedad, ¿ya? de efectos, debido a lo que causa cada tejido, las hormonas hacen prácticamente estas 3 cosas. Si las analizamos, cualquier efecto de hormona, uno lo puede analizar y encasillar en estas 3 categorías, ¿ya? Eso es bastante esquemático.
Las hormonas atienden funciones fisiológicas gruesas como crecimiento, reproducción, ahí están. Esta es una tabla que ustedes pueden consultar. ¿Y cuáles son las hormonas asociadas a estas funciones? Termogénesis, hematopoiesis, funciones digestivas. Las células, ya vimos, se pueden clasificar como hidrofílicas o hidrofóbicas. Y el análisis que vamos a hacer ahora de derivados de amino en cuanto a su estructura química. Se basa en cuatro grupos, que son hormonas derivadas de aminoácidos, hormonas peptídicas, hormonas esteroidales o lipofílicas y derivados de eicosanoides. Químicamente, sí, lo voy a explicar. ¿Ya? Las derivadas de aminoácidos son hormonas que derivan de su biosíntesis, derivan de la estructura de algún aminoácido, ¿ya? Como adrenalina, serotonina, dopamina. Estos son solo 6 ejemplos, pero hay muchos más, ¿ya? En general son hormonas pequeñas del transporte de un aminoácido, difunden rápidamente, están diseñadas para actuar rápidamente también, ¿vale? Entonces se generan efectos rápidos, efectos bien precisos, muchas de ellas son neurotransmisores, etc. El asterisco acá es de la tiroxina o hormonas tiroideas, ¿ya? Porque las hormonas tiroideas son derivadas de aminoácidos, así que corresponde ponerlas acá en este grupo, pero en términos químicos son lipofílicas, son hidrofóbicas, ¿vale? Así que tienen una mecánica en su acción bastante distinta a lo que son el resto de las hormonas. Ya vamos a ver ejemplo. Las hormonas peptídicas, o proteínas, son proteínas o peptídicas, ¿vale? De nuevo, solo 4 ejemplos, sería una lista casi infinita. Hormonas de crecimiento, 191 aminoácidos. Insulina, 51 aminoácidos. Angiotensina, unos cuantos aminoácidos. Glucagón, 29 aminoácidos. Y así, oxitocina, prolactina, son todas proteínas, ¿vale? Grandes, ¿ya? No tienen problemas para difundir, pero claramente cumplen otro rol, ¿ya? Las hormonas esteroidales, solo quise poner acá esteroidales, pero en realidad habría que incluir acá las hormonas lipofílicas, ¿ya? Las esteroidales en general son un subgrupo de las lipofílicas, pero el grupo quizás más representativo, ¿vale? Derivan de la síntesis, son derivados del núcleo del colesterol. Y ahí tenemos casos emblemáticos como testosterona, progesterona, aldosterona, cortisol, etc. Como les decía, les hablé de eso al principio, tardan bastante más tiempo en generar sus efectos, modifican la expresión de proteínas, debido a eso producen el efecto que producen en los tejidos. Las hormonas eicosanoides derivan de ácidos grasos. No sé si se acuerdan de química orgánica, pero un ácido graso es un grupo carboxílico, un ácido carboxílico que tiene una cadena alifática, o sea, solo carbonos, ¿ya? Lo que hacen algunas células es tomar algunos de estos ácidos grasos y los modifican, le incluyen insaturaciones, les ponen anillos, les ponen hidroxilaciones, etc. ¿Vale? Los modifican. Y así se generan este grupo de hormonas que en general participan en la regulación de la inflamación y de la respuesta inmunitaria. ¿Vale? No sé si les suena prostaglandina, tromboxano como mediadores inflamatorios. ¿Les suena? Y en este tabla de resumen tenemos que las hormonas derivadas de aminoácidos, las distintas clasificaciones, el tamaño, la solubilidad, el transporte sanguíneo, transducción de señales y el efecto. No voy a decir todo, solo voy a hablar de la excepción que vale la pena, que son las hormonas tiroideas. Las derivadas de aminoácidos son, como ya vimos, son hormonas pequeñitas, son hidrosolubles, excepto las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, a pesar de que son derivadas de aminoácidos, debieran estar como en este grupo para todo el resto de las cosas, ¿ya? Son liposolubles, las hormonas tiroideas son derivadas de aminoácidos, pero se transportan asociadas a proteínas. La transducción de señal de las hormonas tiroideas, a pesar de que son derivadas de aminoácidos,
tienen receptores intracelulares y el efecto es relativamente lento pero duradero. ¿Ya? Y va piano, va lontano. ¿Ya? Y el resto ustedes lo leen ahí, lo estudian. Ok, ahora, en concreto, hablando más en concreto, empezamos con la capa de las glándulas. Realmente la capa de las glándulas. ¿Ya han hablado de hipotálamo, no? ¿Sí? En el zoológico. ¿Qué esa, En el zoológico. ¿Cómo en el zoológico? Los que tienen los dientes grandes. Ah, Lo siento. Está bien. Ya, entonces hablemos de hipopótamos. Los hipopótamos matan más que los leones en África. Sí, porque si son Más bravos que los leones. Sí, bravísimo. Tiene una jirafa. Son súper territoriales y corren rápido. Entonces, un hombre no alcanza a arrancar. ¿Con qué animal tiene? Yo una vez me enfrenté a un hipopótamo, lo tuve que bajar. ganó, supongo. Cuando yo era chico le contaba historias a mi hijo y me las creía. Le contaba, oye, una vez me tuve que enfrentar a un león y lo tuve que así agarrar y mi hijo chiquitito así, mira, no. Ya no me meto. Ya, hipotálamo. Ya, esa es pura lectura. Bueno, ustedes lo leen. Bueno, para empezar, hipotálamo está bajo el tálamo. ¿Ya? Ahí está el hipotálamo. ¿Ya? Y el hipotálamo después vamos a ver que está fuertemente o íntimamente asociado a lo que todavía se clasifican como dos otras glándulas, que son la glándula adenohipófisis y la neurohipófisis. Esta es la hipófisis anterior y esta es la hipófisis posterior. O sea, están relacionadas. Están relacionadas. Sí, ahora vamos a explicar. No se preocupen. Sí. Estoy como adelantando. Suelo dar como spoiler y después vuelvo a repetir. El hipotálamo. A ustedes les habrán mencionado que el hipotálamo son neuronas. ¿Sí o no? Es tejido neuronal. Pero que cumple un importante rol endocrino. El hipotálamo está formado por núcleos de neuronas que se agrupan. Me refiero a núcleos o somas de neuronas que están agrupados, formando núcleos, lo que se llama núcleos. ¿Ya? Entonces existen núcleos neuronales bastante conocidos como el paraventricular, el supraóptico, supraquiasmático, ¿les suenan eso? ¿Ya? El ventromedial, etc. ¿Vale? Entonces son agrupaciones. Cada uno de esos grupos de somas neuronales increíblemente como que tiene determinadas funciones y que son particulares de ese grupo. ¿Ya? Así que son muy poquititas neuronas, pero que cumplen un rol súper importante. Ahora, estos grupos neuronales, que acá no están todos, sino que se grafican así un poquitito, ¿no? Estos grupos neuronales tienen dos formas de relacionarse con la hipófisis. Insisto, hay una adenohipófisis o hipófisis anterior que no son neuronas. La adenohipófisis está formada por células secretoras tradicionales, normales y corrientes, no son neuronas, ¿vale? Y la relación que hay entre el hipotálamo y la hipófisis se establece por un sistema de vasos tipo porta, ¿ya? Hay vasos sanguíneos que irrigan el hipotálamo, que forman una vena que baja un poquitito, estos son milímetros, ¿no? Pero se forma una venita que baja y vuelve a capitalizar en la adenohipófisis y luego vuelve a formar otra vena o arteria. No recuerdo. ¿Vale? Es un sistema porta. La neurohipófisis se clasifica como otra glándula, pero en realidad es la prolongación del hipotálamo, la neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Ok? O sea, hay ciertos grupos de neuronas que prolongan sus axones un poquito más, ¿ya? Hacia la neurohipófisis y sus axones terminan acá, donde hay también una red capilar y donde aquí liberan su contenido de hormonas que producen. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre neurohipófisis y adenohipófisis. ¿Puedes repetir lo que era de la adenohipófisis? La adenohipófisis son células secretoras, no neuronales, por así decirlo.
No. Ok, ahora, si nos centramos en la relación de hipotálamo con adenohipófisis, tenemos que hablar de que esa relación fisiológica se establece por la liberación por parte del hipotálamo de factores de liberación. ¿Se produce ¿Ya? por qué? Por factores de liberación. ¿Ya? Existe la producción de hormona liberadora de corticotropina, CRH, dopamina, DA, hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, hormona liberadora de crecimiento, GHRH, somatostatina, SS, y hormona liberadora de tirotropina, TRH. Estos son los principales, existen más, pero estos son los principales. ¿Vale? Ahora, el hipotálamo es una superglándula. Puede detectar directamente desde el plasma ciertos parámetros fisiológicos, ¿vale? Por ejemplo, osmolaridad. Tiene el hipotálamo es una glándula osmoreceptora. Tiene neuronas que detectan osmolaridad, ¿vale? Puede detectar sodio. En base a eso controla o inicia la serie de reacciones neuronales que determinan la sensación de sed. También liberación de vasopresina y excreción de sodio. ¿Ya? Puede detectar niveles de esteroides, ¿ya? De hormona esteroidal, me refiero. Puede detectar niveles de glucosa el hipotálamo. De hecho, el inicio de la secuencia neuronal que determina la sensación de hambre se produce en el hipotálamo. Se inicia en el hipotálamo. Uno, por decirlo de alguna forma, uno comienza a tener hambre por lo que detecta el hipotálamo. O uno comienza a tener saciedad de acuerdo a lo que detecta el hipotálamo. ¿Okay? También es capaz de detectar temperatura. ¿Ya? Así que esa glandulita tan chiquitita es capaz de detectar varias cosas. También integra señales como que son exógenas al cuerpo. Por ejemplo, cafeína, el alcohol, el sueño, el estrés, todo se canaliza a través del hipotálamo también. ¿Vale? Justamente lo del estrés y las etapas del sueño se integran en el hipotálamo gracias a que el hipotálamo, justamente como decía, son neuronas. Entonces, como buenas neuronas que son, pueden conectarse con otras redes neuronales del encéfalo o con redes neuronales que vienen de la periferia. Por ejemplo, ya le hablé de un caso, la oxitocina, que es capaz de ser activada en términos de su síntesis por las contracciones del útero, ¿ya? O por la succión de la glándula mamaria. También eso no se lo nombré, pero va también, ¿ya? Así que es una conexión neuronal que refuerza la liberación de oxitocina, ¿ya? La oxitocina es producida por el hipotálamo, liberada en la neurohipófisis. Hay estímulos cardiovasculares en el seno carotídeo, en el arco aórtico, hay quimioreceptores que detectan la composición de la sangre y que vía neuronal activan ciertos núcleos hipotalámicos y el hipotálamo genera decisiones, toma decisiones, por así decirlo, entre comillas, ¿vale? Hormonales. Pero esta es una conexión, un input neuronal. También existen receptores de volumen sanguíneo, en las aurículas cardíacas son los más conocidos, ¿vale? Y esas aurículas envían un potencial de acción a través de neuronas que llegan al hipotálamo y el hipotálamo responde manejando los niveles de líquido que se retienen en el organismo, ¿ya? Así que el input neuronal es bien importante, ¿ya? Y los outputs son los factores de liberación, ¿ya? Entonces el hipotálamo produce factores de liberación en respuesta a sensores fuera del encéfalo o a conexiones con otras partes del cerebro, ¿ya? El hipotálamo integra esa información, produce factores de liberación, la hipófisis responde con hormonas hipofisiarias y estas hormonas hipofisiarias activan a glándulas externas al encéfalo, desde aquí arriba es el encéfalo, obviamente, ¿ya? Y estas hormonas producen efectos en los tejidos y además producen efecto estático por retroalimentación negativa. Profe, no Diga. quiero molestarlo, pero ¿lo podría repetir eso? Todo este esquema. Sí, pues es fácil. Ya, el hipotálamo y hipófisis están en el encéfalo, ¿ya?
están fuertemente relacionadas. El hipotálamo puede captar sensores fuera del encéfalo, puede integrar información de sensores fuera del encéfalo e información de otras regiones del cerebro. ¿Vale? Por ejemplo, estrés. El estrés, ¿dónde se detecta estrés? ¿Cuál es el sensor de estrés? La glándula suprarrenal. Ahí se integra la glándula. ¿Dónde se detecta el estrés? El estrés tiene efectos biológicos, ¿no? Concretos. ¿Conocen alguno? Se me cae el pelo. ¿Ya? Sudan las manos. ¿Ah? Hay varios. Pero hay una hormona que se llama cortisol. ¿Les suena? Sí. ¿Eh? De la Ya. glándula suprarrenal. Pero el cortisol es una hormona que se libera en respuesta a estrés. Pero mi pregunta es, ¿dónde se detecta el estrés? ¿Hay un sensor de estrés? La amígdala. No. ¿Ah? No tenemos sensor de estrés. O más bien, el sensor de estrés es nuestra comprensión, nuestro encéfalo. Como un sensor. ¿Por qué se- ¿Me entienden? Nosotros detectamos el estrés mediante nuestra comprensión. Eso tiene que ver con nuestra cultura incluso, con nuestro nivel de conocimiento. Profe, o sea que si yo no creo que estoy estresada, no voy a liberar cortisol. Mira, claro, tiene que ver con efectos culturales. Mira, por ejemplo, una vez me encontré yo tenía un amigo que andaba haciendo como una pasantía acá, británico, y me encontré con él. No habíamos hecho amigos porque íbamos a la montaña a caminar, y me lo encontré acá en el foro. Y me dijo, pucha, estoy súper preocupado porque me quedé juntar con un amigo, con otra persona, y han pasado 10 minutos y no llega. Sí, sí, me dijo. Le habrá pasado algo. No creo, A ver, solo creo. típico chileno que se Claro. hace como medio. Y el hombre llegó como a los 15 minutos, sí, súper relajado. Entonces, mi amigo británico estaba estresado porque de verdad él pensaba que a su amigo le había pasado algo. Que había chocado, que lo habían asaltado, algo así. En cambio, el chileno, relajado, ¿no? Sí, voy saliendo, la típica, voy saliendo. Llego relajado. Entonces, claro, es una demostración de que el estrés tiene harto que ver con nuestra idiosincrasia o nuestros niveles culturales. Yo me estreso si voy atrasado 5 minutos. Y mando WhatsApp y todo eso, porque yo trato de ser como... Es como lo que pasó con el tema de sus exámenes médicos. Sí, exacto. Ya. Entonces, por ejemplo, pero eso es algo cultural. Ya, de nuevo, no se trata de hablar de mí, pero a mí me tienen que obligar un poco a hacerme los exámenes y todo eso. Yo no tengo culturalmente, no sé, mi visión individual es que... Y quería mismo decir. no sé. Ya superado. A mí se me hace muy difícil seguir tratamientos médicos. ¿Está superado? Ya, pero eso, ¿se entiende? Entonces, nuestro sensor de estrés es el encéfalo finalmente, que es donde tenemos la capacidad de comprender situaciones y de integrar memoria con comprender situaciones, etc. ¿Vale? Entonces, otras regiones del cerebro también se conectan con el hipotálamo, y el hipotálamo produce factores de liberación que afectan a la hipófisis. Aquí me refiero a la hipófisis anterior, adenohipófisis, que produce hormonas hipofisiarias que afectan el funcionamiento de glándulas externas al encéfalo. ¿Ya? Y ahí podemos hablar de glándula tiroides, glándulas suprarrenales, gónadas, básicamente. ¿Vale? Esas glándulas producen hormonas que afectan tejidos, pero estas mismas hormonas producen retroalimentación negativa para mantener un sentido homeostático. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Gracias. Este esquema es un poquito lo mismo. El hipotálamo no solo cumple funciones hormonales, sino que funciones orgánicas que no son neuronales, van por nervios simpáticos, ¿no es cierto?, a regular distintos tejidos. Eso lo tienen que haber visto ustedes en el sistema nervioso. Nosotros estamos viendo esta parte de acá, que aquí tan solo un ejemplo en este esquema. La TRH, que libera TSH y que produce activación de la glándula tiroides. ¿Vale? Entonces, para ir ya cada vez concretando más las cosas, vamos a empezar a estudiar las hormonas liberadas por la adenohipófisis, principalmente prolactina, hormona de crecimiento. Luego vamos a estudiar la glándula tiroides.
Así que vamos a dejar en pausa el estudio de la TSH hasta que veamos glándula tiroides, ¿está bien? Luego vamos a estudiar corteza suprarrenal, vamos a dejar en pausa la ACTH porque solo vamos a entender la ACTH cuando entendamos glándula suprarrenal, ¿está bien? Y gónadas también, vamos a dejar en pausa, no vamos a hablar ahora nada de FSH, LH, solo vamos a hablar de esas hormonas cuando hablemos de gónadas, ¿vale? Cuando lleguemos abajo. Por lo tanto, por el momento vamos a hablar de prolactina, hormona del crecimiento y después de hormona de la neurohipófisis. Hormona del crecimiento. Es una hormona liberada en respuesta a la GnRH. Aquí. ¿Ya? La hormona GnRH hipotalámica, el principal estímulo para la liberación de hormonas de crecimiento es la hipófisis. Hay otras formas de activación de liberación de hormonas de crecimiento, como la hipoglicemia, el ejercicio, niveles de sueño profundo y el estradiol. ¿Ya? Si analizamos un gráfico, en el día tenemos pic de liberación de hormonas de crecimiento cuando hacemos ejercicio o pic de liberación de hormonas de crecimiento cuando estamos en etapas profundas del sueño, ¿ya? Por lo tanto, la típica de los pediatras cuando le dicen a los papás que las niñas y niños tienen que dormir lo mejor posible en las noches y tener hartas horas de sueño, se refiere a que tienen que, ojalá, tener varios pics de liberación de hormonas de crecimiento, o sea, varios pics de sueño profundo. Por eso nos quedamos todos chicos. Claro, que se ojo con los celulares, con las pantallas, etc. El ejercicio típico, todos tenemos compañeros, primos, qué sé yo, que se han dedicado así regularmente a hacer ejercicio y todos son más altos que uno quedó medio chicón, así. Ya, ahora, ¿cuáles son las funciones de la hormona del crecimiento? En general, miren, spoiler, la hormona del crecimiento no produce crecimiento longitudinal. No produce. ¿Me entendieron? ¿Por qué no hay expresiones de asombro? Porque ya sabían que sí. Bueno, la hormona del crecimiento no es la que produce el crecimiento longitudinal de los seres humanos, de los mamíferos, ¿vale? La hormona del crecimiento tiene funciones metabólicas más bien, que se relacionan con estimulación de la expresión de mensajeros, aumento de la transcripción, produce utilización de fuentes de carbono relacionadas con la incorporación de aminoácidos también. Acá está. El tejido adiposo aumenta la lipólisis, disminuye la captación de glucosa, el músculo esquelético disminuye la captación de glucosa, aumenta la captación de aminoácidos, eso es importante, aumenta la síntesis proteica, en hígado aumenta la cetogénesis, ¿ya? Esos son los efectos directos, son más bien metabólicos, por eso pongo ahí metabólicos, ¿ya? Relacionados con metabólicos. Por lo tanto, afectan a tejidos más bien metabólicos, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay efectos indirectos del hormona del crecimiento. Y el efecto indirecto emblemático es sobre el hígado, ya que estimula la producción de una hormona que se llama somatomedina, que el nombre como más actual que se usa más ahora es la IGF-1. Y esta hormona IGF-1 producida en el hígado es la que sí produce crecimiento longitudinal, porque afecta directamente a musculatura, a tejido óseo, crecimiento de tejido conectivo, crecimiento de tejido epifisiario óseo. Y eso ustedes lo deben saber bien. ¿Vale? Proliferación de cartílago, aumento de transporte de aminoácidos, ¿ya? Y crecimiento de músculo esquelético. Entonces, la IGF-1 es la que tiene la función ahí principal en el crecimiento longitudinal. Cuando a un niño o niña se le hacen estudios por baja estatura, lo que hay que analizar bien es qué es lo que está fallando. Si está fallando la liberación de IGF-1, exclusivamente eso, se le debiera suplementar con IGF-1. Si está fallando la hormona del crecimiento y tiene muy poquitita, por alguna razón, hay que obviamente suplementarle con hormona del crecimiento, ¿ya? Caso emblemático, Leo Messi. Lionel Messi era chiquitito, era más chiquitito que yo, y gracias al tratamiento hormonal llegó como... si estuviera Leo Messi aquí, sería mi usted. Yo soy Leo Messi. Yo soy como Leo. No, si es de mi corte. 1,70, 1,69 por ahí.
Y gracias al tratamiento hormonal, que en realidad no sé si fue con IGF-1 o con hormona de crecimiento, no sé el detalle, pero sí fue sometido al tratamiento. ¿Sí? Cada vez más frecuente eso también, que los papás se preocupan de eso. Ahora, el hecho de que la hormona del crecimiento tiene estos efectos metabólicos, la ubican a la hormona del crecimiento como una hormona de mantención, como que mantiene los tejidos, los mantiene saludables, incluso cuando uno ya ha dejado de crecer. ¿Ya? Entonces, mantenerse haciendo ejercicio, optimizando la liberación de hormona del crecimiento, siempre es saludable. ¿Ya? Ahora, la regulación la transducción de señal del hormona del crecimiento implica la interacción con su receptor, que es de membrana, la activación de una proteína quinasa, JAK2, que fosforila a un factor de transcripción que es STAT. ¿Ya? Espera. Pero está acá en el esquema. ¿Ya? Y eso produce activación de la transcripción y con eso se generan la mayoría de los efectos. Pero también hay activación de proteínas que, como ya dijimos, que ya están funcionando. ¿Profe, qué será JAK2? ¿Perdona? JAK2 es una quinasa, proteína quinasa. Fosforila a STAT. STAT es una proteína quinasa, fosforila. Ahora, todas las proteínas, todas las hormonas proteicas parten de, obviamente, un gen, un ARN mensajero que produce una preprohormona que sufre procesamiento, en este caso sufre procesamiento en el retículo endoplásmico, luego en el Golgi, y desde el Golgi se encapsulan vesículas a la espera que llegue la señal que las libere. Eso es común, se lo muestro en este caso, pero es común para todas las hormonas proteicas. Casi todas las hormonas proteicas tienen este procesamiento celular, ¿ya? Que pasa por retículo endoplásmico, Golgi y encapsulación en vesículas. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se regula finalmente? La hormona del crecimiento en la hipófisis recibe el influjo o el efecto de la hormona liberadora de hormona del crecimiento, hipotalámica, que se asocia a una proteína G, que activa una proteína quinasa A, y que eso termina activando la síntesis de hormona del crecimiento por una parte, ¿ya? Y por lo tanto la hormona del crecimiento queda almacenada en vesículas. ¿Vale? Así que hay dos efectos de la GnRH: estimular la síntesis y también estimular la liberación, ¿ya? Este es el principal efecto, ya que la GnRH estimula bajo este mismo esquema al AMP cíclico, y el AMP cíclico estimula la liberación de vesículas y por lo tanto liberación de hormona del crecimiento. ¿Ya? Ustedes tienen que más o menos, si les han pasado traducción de señales y han transitado por este curso, tienen que más o menos saber que AMP cíclico como segundo mensajero es uno de los factores que implica movilización de vesículas. ¿Sí o no? Claro. No. ¿Están siendo irónicos? No se acuerdan nada. O no le han pasado. Bueno, pero yo les digo. La yo les digo. cantidad de información que circula por Es día mucho. es demasiado. Ya. Lo cierto. Bueno, AMP cíclico es. Ahora, ¿cómo lo inhibe somatostatina? Pero sí saben que el AMP cíclico se activa por G-alfa S, ¿no es cierto? Proteína G del tipo S. ¿Sí o no? Ahora, la liberación de hormona del crecimiento se contrarresta con otra hormona que es la somatostatina. Y la somatostatina activa una proteína G del tipo I. Entonces ahí como que es fácil. La somatostatina inhibe la liberación de AMP cíclico y por eso inhibe también la liberación de vesículas con hormona del crecimiento. Esto es lo que yo les decía sobre el tejido adiposo, pero está esquematizado sobre el hígado y sobre el músculo, los efectos que tiene el hormona del crecimiento. Sobre el hígado aumenta la liberación de IGF, y la IGF tiene efecto en condrocitos y en células somáticas, estimula el crecimiento de células, de tejidos en general. Y la IGF ejerce un feedback negativo sobre la liberación de hormona del crecimiento. Este es el procesamiento también para obtener la IGF-1, y hay una versión que es la IGF-2, son bastante parecidas a la insulina humana. Por eso esta hormona se llama factor de crecimiento parecido a insulina. IGF significa eso,
factor de crecimiento parecido a insulina. ¿Por qué se parece a insulina? Esta parte de aquí es muy parecida a esta de acá, esta de aquí se parece mucho a esta de acá, y esa de ahí se parece mucho a esta de acá. Pero para poder recuperarse una diapositiva. Gracias. Durante la vida, la IGF-1 tiene un pic de liberación cerca de los 12 años, o el inicio de la adolescencia, y es esa etapa de la vida. Este gráfico está hecho en mujeres, y en esta época de la vida es donde, es válido para hombres obviamente, se produce la mayor velocidad de crecimiento. Esta línea café es de velocidad de crecimiento de la persona, ¿vale? La mayor velocidad de crecimiento es cuando uno es guaguita, ¿ya? Pero a pesar de que es alta, va disminuyendo hasta llegar al inicio de la adolescencia, donde empieza a aumentar nuevamente, ¿ya? Aquí, la velocidad de crecimiento, y luego ya llega a ser, ¿ya? En las mujeres como a los 18 años, en hombres como a los 20 y tantos años. Eso debido a la forma en que tiene la IGF-1 de producirse. Profe, Diga. pero la parte que mencionó cómo se genera, ¿qué es lo importante ahí para saber? ¿Qué se genera qué? La IGF-1, como que es lo que es cuando tú la aminoácidos. Lo que pasa es que esta hormona se llama hormona liberadora, factor de crecimiento parecido a insulina. Entonces, como yo sé que ustedes son inquietos, deben estar preguntando, ¿y por qué se llama factor de crecimiento parecido a insulina? Yo creo, ¿no? Se lo preguntan. Entonces, yo me anticipo a eso, les leo las mentes y les preparo esta diapo donde se explica que se llama factor de crecimiento parecido a insulina porque su estructura proteica aminosídica se parece mucho a la de la insulina, se comparten ciertos aminoácidos, son homólogos, muy parecidos. Eso. Bueno. Se ha usado como terapia para bastantes cosas, esto es rápido. Yo no sé si a un grupo de investigación de bibliográfico está con el tema del crecimiento, ¿no? Tal vez no está acá. No está acá la cámara. Pero dato freak, se usaba cuando se descubrió el hormona del crecimiento, se supuso que podía tener efecto terapéutico y se empezó a aislar de cadáveres en los años 50 y 60, ¿ya? De cadáveres humanos. Así que de cada cadáver se sacaba no sé cuántos miligramos, microgramos, pero se juntaba con muchos otros cadáveres y hacían la dosis para una persona. El punto es que muchos pacientes empezaron a desarrollar enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, esta que se transmite por el prión. ¿Prión? No. ¿Enfermedad de vacas locas? Sí. Creutzfeldt-Jakob. Se transmite por una proteína, es una especie de proteína pero contagiosa, proteína, pero que es contagiosa, es raro. ¿No les pasa a ustedes Creutzfeldt-Jakob? No, pero te lo dijeron como Proteína de prión. las vacas locas. No con eso no. Bueno, pero eso. Entonces muchas personas que recibían ese tipo de tratamiento se enfermaban de eso, y es porque las muestras estaban contaminadas con prión, con esta proteína priónica. Pero eso después cambió cuando no se descubrió, se empezó a manipular el gen de la hormona del crecimiento y se incorporó el gen. Este es un esquema nomás, no, es para apoyarnos. Lo que se hace regularmente con todas las hormonas que tienen efecto terapéutico y son proteínas, es que el gen se incorpora en glándulas mamarias de cabra o de vacas o de cerdos. Entonces se produce como parte de la leche y de ahí se purifica y se le da a los pacientes. Sí. Sin caer en fisiopatología, pero existen excesos y deficiencias de hormona del crecimiento, y hablamos un poco de la deficiencia, se corrige con suministro de hormona del crecimiento o de IGF-1, y los excesos pueden ser gigantismo o acromegalia. La diferencia es si es que el exceso de hormona del crecimiento se produce antes del sellado de la epífisis. No sé si estoy usando el término correcto, disculpen, pero la epífisis se sella, ¿no? Así se dice en anatomía. ¿Les dijeron? ¿Cómo que se calcifican? Claro, eso. Entonces, si el exceso de hormona del crecimiento se produce antes de la calcificación de la epífisis, las personas crecen mucho, ¿vale? Si el exceso de hormona del crecimiento se produce después de eso,
la persona ya tiene la epífisis calcificada, no sigue creciendo, pero se producen alteraciones como aumento de tamaño de ciertos órganos, y eso es lo peligroso, se hipertrofia el corazón. ¿Ya? Yo también conocí el caso muy cercano de una persona que no tenía acromegalia, pero era como un tipo de acromegalia. Pero sin embargo, se le tenía hipertrofia al corazón y súper joven se murió de un ataque cardíaco. Porque la hipertrofia genera obstrucción de la misma coronaria, la hipertrofia de la musculatura cardíaca. Así que es como delicado eso. Ok, pasamos a prolactina. La prolactina sigue siendo la principal función, la que ustedes tienen que saber, la estimulación de la producción de los componentes de la leche, ya en las glándulas mamarias. Tiene un sinfín de otras funciones, muchas, pero tenemos que centrarnos quizás en la más clásica, ya que es la estimulación de la leche, de la estimulación de la producción de leche. La prolactina se produce a partir de liberación de factores hipotalámicos como la TRH, la hormona liberadora de tirotropina, y un factor que no había nombrado antes, que es el factor liberador de prolactina, PRF, ¿vale? Y la liberación de la hormona está básicamente, eso sí, inhibida por dopamina. Por defecto está inhibida. Hay muy bajos niveles de liberación de prolactina, ¿vale? Porque prima el efecto de dopamina, que es inhibitorio, que es un factor hipotalámico también. Por lo tanto, las hormonas adeno-hipofisiarias producen muy poquitito. Sin embargo, en las etapas terminales del embarazo, la inhibición de dopamina desaparece por un fenómeno que todavía está en estudio, no se conoce muy bien, pero se inhibe la inhibición y prima la estimulación de la liberación de prolactina. Y la prolactina en glándulas mamarias estimula la producción de los componentes de la leche. Esa es la principal función. La glándula mamaria tiene un sensor, un mecanorreceptor, ¿ya? Y la succión de la glándula mamaria produce estimulación de la producción de TRH y PRF, ¿ya? Por lo tanto, se va potenciando por feedback positivo la producción de prolactina, y eso mantiene la lactancia por varios meses y hasta por años. Se pone en este esquema en paralelo se pone la liberación de la regulación de la hormona del crecimiento, pero ya vimos esto, ¿ya? Como que lo mismo. La hormona del crecimiento en etapas no de lactancia ejerce un feedback negativo, ¿ya? No en no lactancia. En no lactancia ejerce un feedback negativo que mantiene en niveles bajos la producción de prolactina, ¿ya? Pero durante la lactancia sí se produce un feedback positivo. El mecanismo de transducción de la prolactina se parece bastante al de la hormona del crecimiento. Es por un receptor que dimeriza, que se asocia a una proteína quinasa, que fosforila al factor STAT, y STAT va al núcleo y produce la activación de factores de transcripción. Ya, ahora, hormonas neurohipofisiarias. Son básicamente dos, las principales. Vasopresina, o ABP, o ADH, sinónimo, hormonas antidiuréticas, y la oxitocina. Si se fijan, son hormonas peptídicas de 9 aminoácidos, bastante parecidos, solo se diferencian en los aminoácidos 3 y 8. Son producidas por el núcleo, ambas dos del par, son producidas en el núcleo paraventricular y en el supraóptico del hipotálamo, y se liberan en la neurohipófisis. Se liberan en la neurohipófisis. ¿Perdón? Por el núcleo paraventricular y el supraóptico. ¿Ya? Núcleo paraventricular y supraóptico, acá. Por lo tanto, las hormonas se liberan en la neurohipófisis y llegan directamente a la sangre. ¿Ya? Ahora, funciones de la ADH. La principal función, aumentar la retención de agua por parte de los riñones, ¿ya? Es una hormona que se libera en forma basal, por defecto, ¿ya? De hecho, hay una alteración que se llama
diabetes insípida, que las personas por ese motivo no tienen efectos de la ADH y están produciendo orina constantemente, por lo tanto están en constante peligro de deshidratarse. Se tienen que suplementar con hormonas. ¿Vale? Miren estos gráficos. A ver, analicen estos gráficos. Vean este gráfico y este otro. Este primero. ¿Qué significa este gráfico? Mi cuerpo no puede más. Ahí dice ABP plasmático, concentración de ABP plasmática o ADH plasmático. Y esto es osmolaridad plasmática. Y aumenta proporcionalmente. ¿Qué cosa aumenta proporcionalmente? Los dos van. ¿La qué? Los dos variables. A partir de un cierto punto. ¿Arriba por ahí va? ¿Ah? A partir de un cierto punto aumenta proporcionalmente. ¿Pero qué cosa? La molaridad plasmática y la Es que no, pues hay una variable que es dependiente y una variable independiente. Pero sí, o puede haber un lugar donde ¿Ya? ¿La? Eso, ya. Pero bien, bien. ¿Por qué digo bien? Porque yo esta misma pregunta la hago en distintos grupos de estudiantes y increíblemente hay una deficiencia en interpretar gráfico a nivel de estudiante universitario que es como preocupante. Así que la felicito. Ya. Lo que dice este gráfico es que a medida que, como ustedes bien dijeron, a medida que aumenta la osmolaridad plasmática por ese motivo, aumenta la secreción de ADH en forma directamente proporcional. ¿Vale? ¿Y eso por qué? Porque las neuronas que producen la ADH son células que detectan osmolaridad directamente. ¿Ya? Entonces estas neuronas detectan osmolaridad y responden liberando ADH en consecuencia, por así decirlo. ¿Ya? Si hay mucha osmolaridad, está muy concentrada de soluto en la sangre, se aumenta la liberación de ADH. Si la osmolaridad está disminuida, está muy diluida la sangre, se reduce la liberación de ADH. ¿Ya? En ambos sentidos, no en un solo sentido. ¿Ya? Y el otro mecanismo importante de regulación de la ADH es la pérdida de sangre, o el volumen sanguíneo más bien, volumen sanguíneo. En este gráfico se relaciona la pérdida de sangre con la liberación de ADH al plasma. Y a medida que se aumenta la pérdida de sangre, que se reduce el volumen sanguíneo, aumenta la liberación de ADH. ¿Ok? ¿Eso por qué? Porque de nuevo existen sensores de volumen sanguíneo que están en el sistema circulatorio y que neuronalmente se conectan con el hipotálamo y detectan o le señalizan al núcleo paraventricular para producir ADH en consecuencia. Por lo tanto, si disminuye el volumen sanguíneo, la ADH aumenta su expresión. Y si está muy aumentado el volumen sanguíneo, la ADH inhibe un poco su liberación. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el principal efecto de la ADH? Tiene distintos receptores, pero el que produce los efectos más significativos a nivel fisiológico es el receptor que se expresa en el riñón, porque determina la expresión de canales de agua. Probablemente les han hablado de las acuaporinas. Y las acuaporinas son canales de agua que se expresan hacia la cara apical de las células tubulares de las nefronas en respuesta a ADH. O sea, ADH interacciona con su receptor, el receptor produce una transducción de señales que moviliza acuaporinas y esas acuaporinas llevan agua desde el lumen, desde lo que podríamos decir que se va a transformar en orina, recupera esa agua y la vuelve a incorporar a la célula tubular y la célula tubular incorpora esa agua a la sangre. Entonces se recupera agua. Ese es el efecto de la ADH. Por lo tanto, el efecto de la ADH diluye la sangre, por eso se genera en respuesta a osmolaridad y también aumenta el volumen sanguíneo. ¿Ya? La oxitocina. La oxitocina es una hormona que tiene como efecto principal la estimulación de las contracciones del músculo uterino, ya lo di como ejemplo antes, y la eyección de la leche, ¿ya? Por parte de la glándula mamaria. Eyección de leche,
no tanto la síntesis de los componentes de la leche, no que eyección de leche. Pero también se ha visto que la oxitocina tiene importantes funciones en el establecimiento de relaciones de confianza entre las personas, entre los mamíferos, de hecho. Los primeros experimentos se hicieron con ratas que les sacaron el gen de la oxitocina y esas ratas eran prácticamente normales, tenían progenie, pero a la progenie no la alimentaban, no la acicalaban, no la pescaban, a la rata guaguita, y las ratas guaguitas hasta se morían. O ¿Ya? sea, la inyección de oxitocina es el... Se le llamó el gen de la maternidad en ese momento. Creo que fue un paper en Science, como en 1980 y algo, 90. ¿Ya? Un paper en Science. ¿Ya? El punto es que después se descubrió que finalmente oxitocina tiene que ver con eso, con establecimiento de relaciones de confianza. ¿Ya? También es importante en la generación de todos los efectos agradables de la sexualidad. Tiene que ver con orgasmo y cosas así, oxitocina. Y es como bien importante, nosotros nos centramos en estos dos que son los efectos fisiológicos más tradicionales. Nadie los puede pillar, nadie los puede criticar mucho si es que no saben algún efecto como de los otros, pero estos dos se los tienen que saber. Ya, la regulación, ya lo había mostrado. Se produce entonces oxitocina en el núcleo paraventricular y supraóptico. La oxitocina produce contracciones del músculo uterino durante el parto y eso se retroalimenta positivamente por neuronas, vía neuronal, y también produce contracción de las células mioepiteliales de la glándula mamaria, ¿ya? Y eso es estimulado por la succión. Y la succión produce una potenciación, un feedback positivo, también neuronal, ¿ya? Por eso se produce eyección de leche y contracciones del músculo uterino. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Vamos pasando rápido. Hormonas, glándula tiroides. Ya salimos del encéfalo, ¿se fijan? Ahora vamos a la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula formada por folículos. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Qué es un folículo? Como un saquito. Como un saquito. ¿Ya? ¿Sí? Una esferita de células. Pueden haber folículos que están formados por una sola capa de células, como este caso, o pueden haber folículos más complejos con varias capas de células. ¿Ya? El folículo del óvulo, el folículo ovárico, ¿ya? Son de varias capas de células, ¿ya? Pero es un folículo de todas maneras, o sea, una esferita de células. ¿Ya? En este caso, estas células foliculares contienen a un material que se le llama coloide, un término bien genérico, es una mezcla de proteínas, pero una en particular, se llama tiroglobulina. ¿Ya? Por fuera de las células foliculares existen capilares sanguíneos y células parafoliculares. ¿Ya? También la glándula organiza otras células, tiene 4 organizaciones de células que se les llama glándula paratiroides, que tiene importancia también. ¿Ya? Las hormonas tiroideas pueden existir en estas 3 versiones. La T4, fíjense que tiene sustituida hoy con yodo en esas posiciones de carbonos, o la T3 que tiene 2 opciones. Esta de acá no la quiero describir, la 3,5-3' o la 3,3'5'. ¿Ya? Esta es inactiva. Se produce algo, pero es inactiva. ¿Vale? Ahora, si ustedes se fijan, la síntesis de la hormona de la hormona tiroidea se produce a partir de la tirosina. Por eso yo lo clasificaba como una hormona derivada de aminoácidos, porque la tirosina es un aminoácido. Pero si ustedes se fijan, las hormonas tiroideas son, lo voy a tratar de explicar aquí en la misma pantalla. Si se fijan, es esta parte de la hormona tiroidea que se incorpora en otro aminoácido de tirosina. ¿Se fijan? Eso es lo primero que ocurre. Este grupo de acá se le incorpora a un aminoácido de tirosina de otra parte de la proteína, se le incorpora como acá. Entonces se genera ¿saben cómo se llama este grupo, no? ¿Química orgánica? No, parecido, fenol.
fenol. Este grupo fenólico se le incorpora otro grupo fenólico, como en serie. Esa es la primera modificación que ocurre con la tirosina. ¿Ya? Y la segunda modificación es la incorporación de yodo covalente, en forma por uniones covalentes. ¿Vale? Es de los pocos órganos que es el único en realidad, que fija yodo. ¿Ya? Algo que tiene importancia biomédica también, porque una forma de regular muchas veces el tamaño de crecimiento exacerbado de la hormona tiroidea es con yodo radioactivo. ¿No han tenido casos ustedes de personas que le han dado pastillas de yodo radioactivo? ¿No? Pero se regula. Cuando no hay otra forma de regular el funcionamiento de la glándula tiroidea y funciona demasiado, se reduce el tamaño, como que la matan un poquitito, pero en forma regulada. ¿Por qué dicen que cuando va a haber un ataque Sí. le dan yodo? Sí, porque en el fondo es para saturar a la glándula con yodo y que cualquier yodo radioactivo que haya, que no se fije biológicamente. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, ya que estamos hablando de cómo se forman las hormonas tiroideas, este es el esquema de un folículo, esta es una célula folicular. La célula folicular tiene que captar yodo desde la sangre. ¿Ya? Hace transitar el yodo hasta llegar al coloide. Y en el coloide es donde se encuentra con esta proteína grande que se llama tiroglobulina. Esta es la proteína que tiene, bueno, todos los aminoácidos, pero tiene aminoácidos de tirosina también. ¿Vale? Y es aquí donde se producen estos dos cambios que yo les decía. Se incorpora otro grupo fenilo acá y se incorporan los yodos covalentemente en el coloide. ¿Vale? Y una vez que eso ocurre, o está ocurriendo constantemente, la célula folicular incorpora coloide, o sea, esta proteína así masivamente por endocitosis, pero endocitosis masiva, una especie de pinocitosis, la fusiona a lisosomas y estos lisosomas degradan la tiroglobulina. Esta proteína la degradan. ¿Ya? Por lo tanto, liberan la T3 y T4. ¿Ya? Que formaba parte de la tiroglobulina, pero al estar degradada proteolíticamente, liberan la T3 y T4 y puede escapar de la vesícula, porque como yo les decía, es una hormona lipofílica. ¿Vale? Así que puede salir de esa membrana y empieza a circular por el citoplasma, siempre unida a proteínas, pero puede circular por el citoplasma y puede salir de la sangre. Es decir, se libera la T3 y T4. ¿Qué hace el lisosoma? El lisosoma degrada la tiroglobulina que se captó por pinocitosis. ¿Ya? ¿Está bueno? Ahora, los efectos de la hormona tiroidea son montones. Es una hormona súper importante. ¿Ya? Aumenta, no lo voy a leer todo, aumenta el número de actividades de la mitocondria, aumenta el transporte de sodio y potasio, aumenta el flujo sanguíneo, la frecuencia cardíaca. Esto es bien representativo de las hormonas tiroideas. ¿Vale? Aumenta la fuerza cardíaca, aumenta la motilidad digestiva. Y esto es bien importante, estimula el crecimiento y desarrollo del cerebro en la vida fetal y en los primeros años de vida después del nacimiento. ¿Ya? ¿Por qué se suplementa la sal con yodo? La sal viene yodada, ¿se han fijado? ¿Por qué? ¿O para qué? Porque no se produce. Para que cuando uno se embarace, ¿Ah? Para el corazón. Para lo que dice su compañera. Para evitar nacimientos con deficiencia en hormonas tiroideas y por lo tanto con deficiencia en el crecimiento, en el desarrollo del sistema nervioso central. Antiguamente, hasta los años 50 y 60 nacían muchas guaguitas con deterioro en el desarrollo del sistema nervioso central. Se les llamaba un nombre que después pasó a ser un nombre feo, pero que era un nombre técnico. Se le llamó, a esa enfermedad o a esa condición se le llamó cretinismo. Y por lo tanto las personas eran cretinas. ¿Ya? Y después se usó eso de mala forma y empezó a usarse como para ofensa. Bueno, ya. Pero el punto es que nacían muchas personas porque no había tanto acceso a alimentos con yodo, sobre todo en zonas geográficas muy alejadas del mar, ¿vale? O porque culturalmente no se usaba nomás. Entonces la gente lo sabía y las mamás que estaban embarazadas no consumían yodo
o alimentos con yodo y tenían esos problemas. Por lo tanto, como una medida de sanidad pública a nivel internacional, se empezó a suplementar la sal con yodo. Y eso ha evitado como millones probablemente de nacimientos con deficiencia en el desarrollo del sistema nervioso. Es súper importante, eso es un ejemplo bien interesante de política de salud pública. Las hormonas tiroideas tienen receptores que son intranucleares. Las hormonas tiroideas se producen, como yo les decía, como T3 y T4. Llegan a las células blancas, casi todas nuestras células responden a las hormonas tiroideas. O sea, muchos tejidos. ¿Vale? Así que esto ocurre en casi todas nuestras células. Casi todas. Se incorporan por transportadores al citoplasma, pero pueden pasar también. Así que eso es como algo relativamente nuevo. Antes se pensaba que las hormonas tiroideas, por ser lipofílicas, podían pasar la membrana plasmática libremente por difusión, pero sin embargo se descubrieron transportadores de hormonas tiroideas. ¿Vale? Así que parece que son los dos mecanismos. El punto es que la T4, mucho de la T4 se transforma en T3, ¿ya? Que es más activa. Y la T3 produce activación del receptor, que como yo decía, que ya se encuentra asociada a elementos de respuesta en el ADN. ¿Vale? Y produce entonces transcripción, la transcripción mensajero, el mensajero, expresión de bombas de sodio de potasio, enzimas gluconeogénicas, enzimas respiratorias, proteínas, como yo les decía al principio de la clase. Proteínas nuevas proteínas que van a producir la función de la hormona tiroides. Hay una pelea en la web. La regulación, fíjense, en la TRH, el factor hipotalámico que produce liberación de la TSH produce activación de la glándula tiroide para producir T3 y T4. ¿Ya? Funciones distintas en distintos tejidos y hay un feedback negativo hacia la liberación de TSH, de la T3 y T4, y la misma hormona, estas tiroideas, producen inhibición a este nivel, inhibición también de la liberación de TRH. ¿Vale? Ese es como lo más básico. Ahora, el frío es un importante estimulador de la liberación de todo este eje. ¿Ya? Uno de los mecanismos que tenemos para contrarrestar o para adaptarnos a temperaturas bajas es producir más T3 y T4, porque como tiene tantos efectos metabólicos, todos esos que mostré, ese aumento del metabolismo genera calor. ¿Ya? Así que una forma de la que tenemos de adaptarnos al frío es con la hormona T3 y T4. Alright. Ahora, ¿qué hace la TSH? La TSH, que es la hormona hipofisiaria, llega a la glándula y estimula el ingreso de yoduro, la producción de peróxido de hidrógeno, que es importante para el tránsito del yoduro por la célula folicular, y produce también, estimula la endocitosis del coloide, ¿ya? La pinocitosis del coloide, para producir T3 y T4. Eso es lo que hace la TSH, ¿ya? A través de la activación de un receptor acoplado a proteína G. ¿Ah? ¿El TSH es el...? TSH es la hormona hipofisiaria. ¿Qué es? ¿Qué hace? La TSH es la hormona que se libera de la hipófisis. El cuento empieza con la TRH, el factor hipotalámico. La TRH produce TSH en la hipófisis. Y la TSH en la glándula produce estimulación del ingreso de yoduro, producción de peróxido de hidrógeno y estimula la endocitosis del coloide, que termina liberando la hormona T3 y T4, ¿ya? En la glándula. ¿Ok? Solo para nombrar algo de fisiopatología, hay una enfermedad que es bastante común de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves, que es una reacción autoinmune. Se producen anticuerpos que actúan sobre el receptor de TSH en la glándula. ¿Ya? Entonces hay personas que producen ese autoanticuerpo, pero que tienen un efecto como bien específico sobre ese receptor. Y eso produce un hipertiroidismo. ¿Ya? Hay otros que no nos vamos a analizar. Y esto es la ayudación de la SARS que yo les decía. A partir del año 70 más o menos ya casi todos los países ayudan la SARS. Dígame. Según yo lo subí. Creo que es ¿Perdone? no cae.
¿En serio? A mí Es no que me creo sí, que varios. cuando subió, si no se acordaba tampoco que habíamos pasado 25. No, sí, no, pero ya, hubo un error. Sí, Voy lo a subí. de nuevo tratar, por si acaso. Sí, lo solucionamos. Gracias. Eso, seguimos entonces el próximo ¿El jueves? jueves. ¿El jueves en la mañana? ¿Y después estamos en la tarde? ¿Perdón? El jueves en la mañana.